darles la bienvenida, la más cordial bienvenida a nombre de Animaterapia. Esta es la primera emisión de nuestras masterclass y pues bueno, es una serie de transmisiones en vivo con expertos en diferentes áreas del desarrollo y bienestar humano-animal. En esta ocasión, aperturando las transmisiones, tenemos al director de Animaterapia, Gerardo Miranda, presentando el tema el periodo prepsicoanalítico. Y bueno, pues a continuación vamos a hablar un poquito sobre la trayectoria del poniente, en lo que se van conectando. Y pues bueno, nos arrancamos. Nuestro poniente es Gerardo Miranda, es maestro en psicoterapia psicoanalítica por el Colegio Internacional de Educación Superior, es docente en la Universidad de Insurgentes a nivel licenciatura y maestría, es director de Animaterapia y educador canino, ha trabajado para las asociaciones civiles como Caninoterapia AC y Fundación Piensa como Perro AC. Se dedica a la consulta privada y al desarrollo e implementación de proyectos comunitarios sin fines de lucro. Entonces, adelante, profesor, lo tenemos ya preparado y todo para que se arranque. Muy bien, gracias. Y pues bueno, aquí únicamente anticipo que va por acá, de repente avise ladridos y patitas caminando porque tenemos unos perritos y también ahorita cuidamos a uno de guardería que anda acá paseando. Entonces puede haber acá a veces como algo de ruidito, pero pues bueno, es parte exactamente de lo que en Animaterapia queremos difundir, ¿no? La cultura del bienestar humano-animal, el respeto por las necesidades de ellos, que no son las mismas que las nuestras. Entonces, bueno, pues finalmente agradezco a todas las personas que por ahí reaccionaron a esta invitación. Es probable que a lo mejor todo el mundo no le haya llegado, pero afortunadamente esto se puede ver más tardecito u otro día porque estará alojado en la página. Y bien, pues agradeciendo la presentación de Paola, vamos a comenzar con esta masterclass sobre el periodo prepsicoanalítico. Pues bueno, he de decir que desde que estudié la licenciatura, ahí por el 2013, a la fecha yo no dejo de revisar la obra freudiana, obviamente de los postfreudianos, de otros psicoanalistas contemporáneos, que bueno, forman parte de mi quehacer profesional, tanto a nivel docencia como en la psicoterapia. Y pues a mí me gusta mucho volver a checar lo previo, los antecedentes de esta teoría tan interesante, tan importante para la cultura general. No únicamente es exclusiva para quien estudia psicología o psicoanálisis, es realmente como para quien se interesa en este personaje tan intrigante, tan presente en el arte, en el cine, en el drama, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a Woody Allen, que hace muchas películas que tienen pues este fondo, ¿no? De lo neurótico, de lo inconsciente, de lo sintomático. Y bueno, pues exactamente queremos dar como apertura a este conjunto de clases que irán impartiendo expertos que nos van a acompañar, que están apoyándonos en este proyecto de Animaterapia. Y bueno, pues qué felicidad que estemos ahora inaugurando, ¿no? Con la figura de Freud. Bien, pues es el periodo prepsicoanalítico. ¿Por qué se llama así? Porque cuando Freud empezó su práctica clínica, a atender pacientes, no había inventado aún el psicoanálisis, no lo tenía tan en mente aún. Sin embargo, los métodos que empleaban, pues iban poco a poco a irse modificando, a ir teniendo ya su forma definitiva en el tiempo anterior a la publicación de su obra prima, que es La interpretación de los sueños. Antes de ese libro ya había él publicado varios artículos, como estudiante era un investigador y él trabajó muchísimo con experimentos, con observaciones de laboratorio, sobre todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, ¿no? Entonces, él era pues inicialmente un médico, ¿no? Neurólogo, que utilizaba las técnicas de la época,
Entre ellas estaban los masajes, entre ellas estaban el uso de aguas termales, por ahí una especie como de retiro, de descanso, ¿no? El cura de aguas le llamaban, o incluso estimulaciones con pequeños electrodos en la piel o galvanización le llamaban, para que entonces la gente que había perdido movilidad o sensibilidad en las extremidades, en una parte del cuerpo, recuperara un poquito esto, bueno, pero no eran realmente métodos o técnicas que dieran al clavo, ¿no? Vamos a decir como la clave del padecer, ¿no? Del padecer que en aquella época y a la fecha podemos seguir denominando el padecer neurótico. Y más bien en ese tiempo muchas de sus pacientes, tanto mujeres como hombres, pues padecían la llamada histeria, ¿no? Entonces, pues de eso vamos a ir platicando por acá. Si me ayudas, por favor, con la siguiente diapositiva. Soy yo, ¿verdad? El que está presentando, perdón, que ya nos hicimos bolas por acá. Ahí está. Entonces, él es Sigmund Freud. Ahí tenemos una foto de él muy joven. Nació en 1856 y murió en 1939. Entonces, fue un investigador incansable realmente hasta los últimos años de su vida. Estuvo pues produciendo, ¿no? La teoría, analizando cada parte de su propia obra, le hacía correcciones, modificaciones, notas al pie. Todo esto lo podemos nosotros encontrar en las obras completas y que pues afortunadamente por el tiempo que ya ha pasado son de dominio público, ya no tenemos un problema como de la parte de derechos de autor, entonces ya está accesible para todos. Bueno, entonces acá la pregunta con la que abrimos es ¿cuál es la importancia de la teoría psicoanalítica en la historia de la humanidad? Pues bien, para muchos es una figura admirable, para muchos es una figura incómoda, incluso para muchos puede ser alguien lleno, ¿no? Rodeado de mitos, ¿no? A lo mejor quien todavía pues se enfoca mucho en esto de lo negativo, ¿no? O incluso como maquillado, ¿no? De repente, obviamente habría realmente más bien que revisar las biografías, hay muchas biografías sobre esta persona, pero bueno, pues no dejan de aparecer pues estos tiempos o estas notas al respecto de su tiempo del consumo de la cocaína, ¿no? O lo que se menciona, ¿no? Relaciones incestuosas con su hija, o incluso que su teoría no tiene un componente que dé fe, ¿no? De la credibilidad científica, ¿no? Que porque esto no puede ser sometido a experimentación y bueno, pues obviamente son opiniones respetables, ¿no? O son miradas que incluso pueden ser incluso parciales, ¿no? Hay sentimientos, ¿no? Hay sentimientos y pasiones alrededor de la figura de Freud, porque en la carrera de psicología, pues por ahí se hace una revisión de él y su trabajo, y a veces, pues en psicología tenemos como diferentes miradas, ¿no? Diferentes enfoques que pues se critican mutuamente, ¿no? Entonces, ahí cuando yo estudiaba decía, o estás a favor de Freud o estás en contra de Freud, así es, pero pues creo que eso ya se ha atenuado, yo ya no noto la misma pasión y pleito, ¿no? sobre este punto, y más bien pues creo que ya nos dedicamos bien a disfrutarlo, al menos en donde trabajamos nosotros, ¿no? Pero todavía sí hay quien, bueno, le da mucho espacio en su clase o en algún otro lugar de crítica, más que hablar de lo propio, ¿no? Del enfoque que se está trabajando. Pero bien, ¿cuál es la importancia de la teoría psicoanalítica? Bueno, pues al menos sí decirlo, y es lo que hoy queremos platicar acá. Eh, Da pauta a las formas modernas de terapia, ¿sí? Es que en sus inicios, si vamos a hablar ahorita de esta figura del amigo de Freud, Breuer, es la primera vez que un médico escucha al paciente
en lo que va a decir acerca de su vida, de sus fantasías, de sus preocupaciones, de lo que está alrededor de su malestar, ¿no? Entonces esto se vuelve ya una entrevista diferente, se vuelve ya una escucha activa y que toma exactamente parte de lo que va a decir esta persona que va a consulta para pues, a cuestionarlo, ¿no? Interpretarlo en el caso del psicoanálisis, presentárselo al paciente para que entonces caiga en cuenta de que algo que está diciendo o algo que está expresando puede tener la relación con su queja, su dolencia. Entonces, al menos desde eso sí podemos hablar que inaugura una manera distinta de trabajo terapéutico y en un instante vamos a decir entonces de qué va eso, ¿no? Pero pues llegó a la historia con sus conceptos, con su técnica, con su teoría y que hoy en día pues nosotros hablamos de los lapsus, hablamos del complejo de Edipo, hablamos de la reprimido, hablamos del inconsciente, entonces esto lo trajo Freud, ¿no? Aunque sí es cierto, cuando revisamos a fondo la obra, algunos autores ya habían hecho mención exactamente de estos términos, pero no así, ¿no? Algunas vienen de la filosofía, que no era una práctica que se aplicara para buscar la salud de alguien, o en el caso de la medicina, ¿no? Los maestros de Freud ya daban cuenta un poquito de esto, pero no como él lo ordenó, no como él lo presentó, no como él lo trabajó y como lo difundió. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente imagen, que aquí tenemos entonces, como decía yo, estas palabras, ¿no? Que son como populares en el psicoanálisis, que es la represión, ¿no? Ahí ya ven que a veces decimos, ¿sabes qué? Estás reprimiendo, ¿no? Es que reprime. Entonces, esa es una palabra que crea Freud a partir de su práctica. Obviamente la fundamenta, ¿no? Teóricamente, y tiene entonces el fin de indagar lo reprimido, lo inconsciente. Ajá. Entonces, eso es como una palabra muy importante, ¿no? Es una palabra clave. Inconsciente otra, ¿no? Bueno, perdón, voy en el orden. Aparato psíquico, psiquismo, psiquis, ¿no? Es también algo que él inventa y además se actualiza, ¿no? O mejor dicho, presenta una segunda versión de su primer aparato psíquico. De 1900 llega entonces a otra concepción en 1923 y hay unas cuestiones interesantes cuando se revisa, ¿no? De dónde viene uno y qué describe y lo que el otro, la otra versión, da cuenta. De esa otra versión, pues también nos es de repente familiar porque oímos a veces decir a alguien, yo, super yo, pues bueno, tiene que ver con eso, ¿no? La interpretación, que es exactamente el instrumento, es clave, ¿no? Es lo que usa el analista para trabajar el material que viene del paciente, desde un concepto que está ahí con el número 11, que es la asociación libre. Entonces, es que estoy aquí viendo si no me están avisando algo. La asociación libre va a ser algo que se emplea y se complementa, ¿no? Se liga con la interpretación. En un instante vamos a decir cómo es eso, ¿no? Inconsciente, estructuras psíquicas, hablamos de neurosis, hablamos de psicosis, hablamos de la perversión, la resistencia, ¿no? Esto que en el análisis, ¿no? En el tratamiento, lleva entonces a una persona pues a faltar, a abandonar el tratamiento, a abstenerse de decir algo ya ahí, incluso pues las sesiones que llega a veces un paciente y dice, ¿todo bien? ¿Hoy todo bien? ¿Todo bien? Pues si así fuera, ¿para que seguimos, no? Entonces, realmente esto tiene que ver con las resistencias, ¿no? Pues es que no nos gusta que lo que vive en nosotros, lo que habita en nosotros, como el conflicto, se devele, ¿no? Porque entonces implicaría que hagamos por ahí algún ajuste, un cambio, ¿no? Un rechazo a algo que pues nos estaba sirviendo, ¿no?
Sexualidad infantil es otro concepto que bueno, causó furor, ¿no? Fue como lo que lo puso ahí en un tiempo incluso, ¿no? En el ostracismo, hacían caricaturas de él, fue realmente algo que él encontró, ¿no? En la escucha de los tratamientos, lo teoriza, ¿no? De ahí escuchamos los conceptos de fase oral, fase anal, fálica, la etapa de latencia, la genital, ¿no? Entonces, pues esto viene exactamente de esa teorización tan interesante, ¿no? Obviamente el complejo de Edipo, los mecanismos de defensa, como la proyección, ¿no? Hay quien dice, ah, es que te estás proyectando, ¿no? Reprimes, la racionalización. Uh-huh. Entonces son estas formas en que la psique se defiende de sus propios contenidos, de lo que capta, de lo que fantasea, ¿no? Entonces, pues es bien interesante cuando uno entiende pues, la naturaleza de todo esto. El proceso analítico pues tiene que ver entonces con el tratamiento en sí, ¿no? Sus condiciones, su ritmo, su frecuencia, su duración, etcétera, ¿no? Esto es el proceso analítico. Ya mencioné el complejo de Edipo, la asociación libre, y bien interesante la psicopatología de la vida cotidiana. Esto implica que pues en la vida pues cometemos por ahí deslices, actos fallidos, incluso la propia el sueño, ¿no? Los actos equivocados, pues todo esto tiene relación con el inconsciente, ¿no? Y de eso nos habla Freud mucho en su obra. Bien, pues ahora sí, entrando en el tema, ¿no?